Hola, bienvenidos a esta sesión de cierre de la Cátedra Globalización y Educación. En esta ocasión vamos a tratar el tema correspondiente a las políticas de internacionalización y en aras de dar cuenta de esta temática, estaríamos haciendo una suerte de overview en relación a algunos elementos que ya hemos trabajado con antelación, pero sobre todo focalizaremos nuestra atención en este proceso, diríamos, de conjunción de las variables ya enunciadas a través del curso, fundamentalmente a la luz de el impacto que ha tenido este proceso de globalización y la educación, particularmente en las instituciones de educación superior. Los temas que abordaremos de manera muy sucinta serían una suerte de recuento histórico en el cual haremos grandes cortes a partir fundamentalmente de la temática que nos ocupa el día de hoy, en aras de aterrizarlo dentro de este contexto global, en donde un ejercicio obligado sería la diferenciación entre internacionalización y transnacionalización en este marco precisamente de la globalización. Luego, en un segundo momento, abordaríamos lo que es la internacionalización de la educación superior, las diferencias que hay entre internacionalización y transnacionalización, y lo iríamos focalizando particularmente en términos de la internacionalización de las instituciones de enseñanza superior en América Latina. Y en ese marco haremos un pequeño paréntesis para hacer referencia a las migraciones y a las migraciones y los estudiantes internacionales. En el entendido, obviamente, de que hay flujos migratorios que son determinados a partir de la delimitación que ya hemos trabajado con antelación a la luz de la conformación de sendos bloques en donde un conjunto de países tiene, por así decirlo, una serie de características que son factores de atracción de otro conjunto de países o de los habitantes de otro conjunto de países en condiciones a todas luces indiferentes, regularmente atrasadas y dependientes. Luego, para ir cerrando la sesión del día de hoy, abordaríamos organizaciones promotoras del intercambio y la movilidad, el espacio común de educación superior en América Latina y terminaríamos rescatando algunos elementos críticos de la internacionalización de la educación superior. El punto del cual partimos, obviamente, es que históricamente podemos identificar precisamente flujos migratorios o movilidad estudiantil en términos de puntos de atracción y obviamente a partir de esferas de lo que se ha denominado coloquialmente como puntos de expulsión. En ese sentido, y quizás de manera arbitraria, partimos de estos antecedentes que nos ubican en el contexto de la Edad Media y del Renacimiento. Tenemos que en ese contexto histórico, el uso de una lengua común, el latín, así como la existencia de programas de estudios y sistemas de exámenes uniformes, aseguraban el reconocimiento de los estudios en todos los países de la cristiandad. De tal suerte estaríamos ubicando un punto de referencia en torno a todas estas tendencias colonizadoras que se dieron históricamente en el ámbito no solamente de la economía, sino sobre todo en el ámbito que nos ocupa, es decir, en el de la educación y particularmente el de la instrucción escolarizada a nivel superior. En ese sentido, hay vasos comunicantes, como usted lo puede notar,
entre ciertos campos, parafraseando al profesor Marx, ciertos campos de carácter religioso, de carácter cultural, de carácter educativo, de carácter político, que se interrelacionan y conforman lo que en términos metodológicos del marxismo ubicamos como coyunturas histórico-concretas. De tal suerte, la coyuntura histórico-concreta en la cual vamos a ubicar precisamente estas políticas de internacionalización de la educación superior arrancan precisamente desde la Edad Media y tienen en todo caso como punto de quiebre el Renacimiento. Vemos que en ese contexto los graduados regresaban a sus países de origen con experiencias muy diversas, experiencias novedosas, ideas, opiniones, principios políticos, pero sobre todo nuevos conocimientos. Conocimientos que sin lugar a dudas tenían, por así decirlo, un eje común en términos de las comunidades que los compartían. Llevaban asimismo de regreso numerosos manuscritos y más tarde comenzaron precisamente a transportar libros impresos. Es una característica que me parece relevante y que conviene rescatar a la luz de estos procesos de internacionalización de los cuales estamos en primera instancia hablando o que estamos dando cuenta de sus primeros escarceos, pero que parece ser una constante cuyas características incluso, reitero, van a llegar hasta nuestros días, pero que el origen remoto marca, por así decirlo, una serie de directrices y de vasos comunicantes, elementos comunes que nos permiten establecer sendos procesos analógicos. Asimismo, podemos señalar que como miembros de una élite llegaban a ocupar cargos estos estudiantes que habían abrevado en conocimientos muy diversos y en diferentes puntos del orbe, llegaban a ocupar cargos importantes y podían aplicar y propagar los conocimientos adquiridos. Esta es evidentemente una situación que históricamente ha prevalecido y que nos permite, en todo caso, hablar de una suerte de internacionalización del conocimiento. Sin lugar a dudas, habría que establecer en algún punto de la discusión, en algún punto de la descripción, el identificar los beneficios, ¿verdad? Los elementos favorables y también, a contrario sensu, algunos elementos que se pudiesen considerar como perjudiciales en términos de esta interacción y de estos procesos de internacionalización. Sin embargo, obviamente lo que nos ocupa inicialmente es rescatar de facto aquellos elementos que tienen un impacto, que históricamente han tenido un impacto relevante en términos obviamente de pautas de desarrollo y de avance científico y tecnológico en diferentes puntos del orden y que más tarde, más temprano, van siendo socializados e incorporados a los procesos productivos y a elevar, en todo caso, por lo menos ontológicamente, el nivel de vida de las diferentes sociedades. Y así arribamos rápidamente en esta suerte, diríamos, de caracterización muy sucinta al periodo reconocido como nacional, que va de 1800 a 1945. Un periodo nacionalista, o así reconocido, evidentemente, no es gratuito, sí, su membrete tiene que ver particularmente con estos procesos que tuvieron como caldo de cultivo, por así decirlo, la modificación de las condiciones, tanto sociales como materiales que vivieron las sociedades. En los cambios, digamos, materiales, encontramos fundamentalmente el impacto que va a tener la revolución industrial, obviamente los flujos que van a dar campo-ciudad, la concentración poblacional, la creación de centros urbanos y con ello obviamente toda la serie de demandas, de servicios, de necesidades que van acompañados al crecimiento de la sociedad. De manera paralela podemos hablar obviamente del resquebrajamiento de un orden económico, la asunción de un nuevo orden, a partir del cual
vamos a poder identificar nuevos actores productivos, factores de la producción, vinculados obviamente con esta serie de cambios de carácter material, de carácter económico, de carácter político. Pero voy a señalar que aparejado a ello también se dan una serie de circunstancias que van a impactar, diríamos, en este proceso de modificación de las relaciones económicas, políticas, sociales de la época y que nos permiten hablar precisamente de este periodo así denominado nacionalista. Obviamente, estaremos hablando del surgimiento de los nacionalismos y de los ismos, dirían algunos, que tienen que ver obviamente con corrientes de pensamiento en el plano económico, en el plano político y así sucesivamente, pero que en el plano, sobre todo intelectual, van a marcar un viraje fundamentalmente a la luz del cambio en la filosofía de la historia, la filosofía política y la filosofía en general, amén de un avance importante en las ciencias naturales, pero sobre todo en las ciencias biológicas y en torno particularmente a aquellas que trataban de dar cuenta de la evolución humana. Entonces, tenemos que en términos fundamentalmente de la filosofía, se va a pasar de una filosofía tradicional, contemplativa, a una que cuestiona, que critica, que deconstruye, ¿sí? Que pulveriza, pero que sobre todo está en avanzada en términos de dar cuenta de esta realidad cambiante. De tal suerte ya no nada más se trataba de contemplar la realidad, sino efectivamente de transformarla, como se cristaliza en las tesis de Feuerbach, por ejemplo. Así entonces tenemos que durante este periodo 1800-1945 se va a dar esta movilidad de las élites que ya comentábamos, conformando cada vez un proceso de mayor delimitación en términos de estas élites, aunque por grosso modo conforman parte de una categoría mayor considerada élite hacia centros de educación de excelencia, como lo fueron precisamente universidades europeas y estadounidenses, convirtiéndose en los factores de atracción precisamente para estudiantes de prácticamente todo el orden. De tal suerte, comenzamos a identificar la exportación de sistemas académicos de países colonialistas europeos hacia el mundo entero y la cooperación e intercambio académico en áreas puntuales de investigación. Claro, esto que de una u otra manera hemos señalado en sesiones previas, vinculado sobre todo con lo que serían estas actividades productivas y encaminados obviamente a la maximización del capital y en consecuencia la consolidación de las relaciones típicamente capitalistas, amén de que aparejado obviamente a una estructura, a una base material, se iban empujando modificaciones ad hoc o en consonancia, sí, en los ámbitos económico, religioso, político, educativo, ideológico, etcétera, en correspondencia precisamente con estas modificaciones de la base material. De tal suerte, este proceso tiene que ver fundamentalmente con ese impulso, ¿verdad?, a una forma específica de entender la realidad y en donde el principio que conviene rescatar es que se comienza a dar este proceso muy puntual de lo que hoy por hoy conocemos como colonialismo gnoseológico, colonialismo europeo y tendencia eurocentrista, no solamente en el plano económico, sino, reitero, también en el plano cultural, en el plano educativo, cosa que incluso prima hasta nuestros días y que sin lugar a dudas comienza a ser cada vez más puesto en tela de juicio,
sobre todo, ¿por qué? Porque parecería que esta dimensión, digamos, vertical, ¿sí? O unidimensional, parecería lo que prima en un contexto de cada vez mayor complejidad, lo cual a todas luces parecería una contradicción. En todo caso, lo que se sugiere es precisamente romper con esos procesos que no sean obviamente los únicos. Sí, si bien es cierto, es una tendencia dominante que tendemos a reproducir de generación en generación, pero que hoy por hoy en los espacios, sobre todo locales, tengamos la posibilidad de, así como compartir evidentemente paradigmas de explicación importados allende la frontera, allende el mar, particularmente provenientes de Europa Occidental, bueno, se incorporen también otras visiones del mundo, particularmente las que vienen de las denominadas epistemologías del sur y en términos generales de los pueblos originarios y de las tradiciones comunitarias, que sin lugar a dudas también tienen su propia cosmovisión, su propia, digamos, forma de decodificar la realidad, bajo principios, diríamos, de verdad a todas luces contrastantes con los que hegemónicamente primaron o nos han, en todo caso, difundido desde estas etapas, digamos, que hemos señalado previamente. Luego de este periodo nacionalista, sí, es menester ubicar una serie, diríamos, de particularidades a su interior que marcan, diríamos, el sino de nuestros tiempos. Particularmente rescatamos este periodo que va de la posguerra a la actualidad, identificando algunos elementos que me parecen significativos. En 1919 se había creado el Instituto de Educación Internacional de United States of America y en 1934 el Consejo Británico para la Promoción y el Intercambio Académico. Estas dos figuras me parecen importantes, estas dos instituciones, en la medida en que ya vamos a encontrar que los asideros lógicos precisamente para este proceso de internacionalización de la educación superior, pues evidentemente está anclada también en sendos procesos institucionales a los cuales obviamente ocurren la iniciativa de estos dos países, sí, otros tantos que se van sumando y que sin lugar a dudas van a conformar una estructura sólida a la cual, por ejemplo, nos sumamos en algún momento diversos integrantes, ¿sí?, de diferentes países. En esta suerte, diríamos, de proceso de institucionalización, tenemos que se van a cristalizar las prioridades de los países occidentales a la sazón de la cooperación y el intercambio. Y son precisamente esas naciones cuya esfera de influencia capitalizó precisamente los contextos subdesarrollados o lo que en aquel momento fue considerado como el tercer mundo en general. Estaríamos situándolo, obviamente, en aquella época que fue conocida por todos nosotros como la Guerra Fría. Conviene señalar al respecto que estamos utilizando un término que ya para la fecha ha acusado obsolescencia, como es precisamente el del tercer mundo en general. En aquel momento ustedes recordarán que dentro de la proliferación, en todo caso, de aproximaciones teóricas o de pretensiones explicativas en torno a cómo se dividía el mundo a la sazón de el tipo de actividades productivas, comerciales, de intercambio a la que los caracterizaban, ¿sí?, y cómo se iba a distinguir precisamente cada uno de los conjuntos que podían ser, en los cuales podría clasificarse precisamente el mundo en aquellas décadas. Así entonces se llegó a identificar que existían tres mundos. El primer mundo conformado por los países en los cuales primaban las relaciones típicamente capitalistas, pero que además eran países considerados desarrollados. Entonces, el primer mundo conformado por países capitalistas desarrollados. El segundo mundo
conformado por los países que vivieron la experiencia empírica en su territorio del socialismo. Entonces, nótese, el elemento de diferenciación era capitalismo, socialismo. Y el tercer mundo estaría conformado por lo que no cabía en el primer mundo y el segundo mundo. Era una especie de cajón desastre. Pero eufemísticamente hablando, diríamos que se trataría en todo caso del conjunto de países que tenían la característica de ser capitalistas, pero subdesarrollados. Y esto conformaba precisamente esta tipología, esta caracterización del mundo en tres grandes segmentos. Pero que, obviamente, con dos eventos que tuvieron, digamos, carta de naturalización, uno en 1989, la caída del muro de Berlín, y el otro, 1991, la pulverización del bloque socialista, pues entonces esta división del mundo en tres, sí, quedó nada más en dos, países capitalistas desarrollados y países capitalistas subdesarrollados. Con esto no quiero señalar que no queden algunos bastiones que son referidos, diríamos, a esos vestigios y a esos residuos que quedaron, en todo caso, de la experiencia empírica del socialismo, como es el caso de Corea, China, Vietnam, Cuba, y paremos en suma ahí Nicaragua. Pero evidentemente la lógica sistémica a nivel mundial sería precisamente la lógica capitalista. Entonces tenemos como parteaguas 1991 en todo caso, y estaríamos hablando de que la propia realidad contraviene ya esa caracterización que sí efectivamente era vigente para estos años que van de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente 1991. En ese contexto, sí, resulta relevante esta tendencia, sobre todo de los países con una posición, digamos, favorable a nivel mundial, ese impulso particularmente al intercambio y la cooperación. El intercambio y la cooperación resultan fundamentales en un mundo dividido y en donde existe, por lo menos como amenaza o como realidad, como flagelo, la guerra, ¿sí? Aunque no necesariamente la guerra en gran escala como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo sigue siendo un flagelo para la humanidad por el volumen tan alto de vidas que cobra y el impacto obviamente económico, político e incluso medioambiental que produce cada conflicto bélico. Así entonces tenemos que para ese contexto, estas estrategias de cooperación tenían la particularidad de establecerse prácticamente solo en los contextos de cooperación, es decir, entre países amigos. Y se daban por cuestiones diplomáticas y se hacía una especie de invitados o de invitaciones, ¿verdad?, a clubes privados, y los acuerdos provenían, obviamente, de los países con mayor poder económico, pero eran relevantes precisamente porque impulsaban en todo caso el intercambio de profesores y alumnos, de cursos de idiomas y de cursos de grado que, reitero, muchos integrantes del mundo subdesarrollado o de lo que en aquel momento fue considerado el tercer mundo, tuvimos la oportunidad de explorar y de capitalizar en términos precisamente de esos programas de intercambio. Y así llegamos a ese periodo que va de la década de los 60 a la década de los 70. En los años 60 y 70, la situación comenzó a virar y este viraje se debió fundamentalmente a la descolonización de los países africanos y asiáticos. Esto que reitero en términos de influencia o en términos de colonización nociológica
hoy por hoy se está marcando, bueno, se vivió en todo caso en términos materiales en la década de los 60 y 70 en el contexto societal internacional. Así como otro factor que tuvo un impacto, me parece relevante, como fue el caso de la masificación de la educación. De tal suerte, tenemos que en esas décadas la internacionalización se realizó de manera desorganizada, sobre todo en relación a los estudiantes, la cual se hacía en sentido sur-norte. Parecería, sí, que esta ha sido históricamente una constante en donde los países desarrollados, sí, se ubican en el norte y los países subdesarrollados en el sur, y entonces las aspiraciones de las sociedades subdesarrolladas, ¿sí? Se mueven precisamente en función de la atracción que ejercen las sociedades desarrolladas. Y entonces la migración, ¿sí? O el intercambio particularmente va del sur al norte, en el entendido de que los factores de expulsión estarían en el sur y los factores de atracción estarían en el norte. Y se comienza a dar particularmente este boom, pero de manera desorganizada, reitero, sobre todo a partir de estas tendencias que históricamente podemos registrar en términos precisamente de las migraciones en general, pero también de las migraciones estudiantiles. Esto se combina, obviamente, con las malas condiciones de trabajo en los países periféricos y, obviamente, la falta de oportunidades, lo cual propició o ha propiciado históricamente una gran fuga de cerebros. La fuga de cerebros es un fenómeno que, sin lugar a dudas, tendríamos que tratar, por así decirlo, de manera muy puntual, o que requiere, en todo caso, de nuestra atención en particular. ¿Por qué? Porque precisamente desde la década de los 70 vemos como constante el que se da esta migración, ¿sí? Creciente, por cierto, de los países subdesarrollados hacia los desarrollados, ¿sí? Y que una vez que son, por así decirlo, formados dentro de modelos educativos avanzados y a la sazón, obviamente, los imperativos del mercado internacional, muchos de estos estudiantes, un porcentaje muy, muy alto, se queda precisamente en los países receptores, ¿sí? Y se incorporan como fuerza de trabajo calificada y ya no regresan a sus países de origen, ¿sí? Con lo cual, obviamente, hay una transferencia, diríamos, parafraseando al profesor Marx, hay una transferencia de valor de parte, y específicamente mediante este mecanismo, porque podemos encontrar y identificar otros tantos, de los países subdesarrollados hacia los países desarrollados. Esto, sin lugar a dudas, es un fenómeno que podemos particularmente focalizar, por ejemplo, en la relación México-Estados Unidos, pero que no estuvo exenta de expresiones también de México hacia Europa. Tenemos que este fenómeno, obviamente, va adquiriendo comportamientos graduales, sí, desde los 70, pero se va incrementando hacia los 80 y los 90. En la década de los 80, sí, el contexto global se modificó. El progreso económico de los países de la Unión Europea y Japón les permitió realizar fuertes investigaciones en materia de innovación, de investigación y desarrollo, que compitieron fuertemente con los Estados Unidos. De tal suerte, a finales de esa década se produjo, como ya lo comenté, un colapso, un rompimiento en los países que vivieron la experiencia empírica del socialismo, lo cual modificó el panorama mundial. Se pasó de una hegemonía, es decir, de un mundo bipolar, a una especie de mundo, un archipiélago, o bien un mundo multipolar, en donde comenzamos a identificar diferentes polos de atracción. Hoy por hoy encontramos, ¿verdad?, que resulta en todo caso atractivo para efectos de llevar a cabo estudios de grado, estancias postdoctorales en países
de Europa del Este, y en Asia, sobre todo en China, en Japón, ¿sí? Y sí, menoscabo, es decir, que haya, en todo caso, se hayan abandonado plazas tradicionales, como es el caso de Inglaterra, Francia, España, ¿verdad? Que a todas luces es un punto de atracción, sobre todo para los estudiantes mexicanos y estudiantes de Centro y Sudamérica. Entonces, el mundo se diversifica en prácticamente todos los órdenes. Y así arribamos a un nuevo contexto internacional, a un nuevo contexto global, en donde es menester, ¿sí? Y solamente lo haré a manera de recordatorio, identificar algunas de las definiciones que desde la primera sesión compartimos en torno a la globalización. Por ejemplo, la de Manuel Castells. Para Castells señala que la globalización obviamente es un modelo distintivo de la acumulación de capital caracterizado por la naturaleza casi instantánea de los intercambios financieros y de información y por la velocidad inaudita en que se efectúan intercambios de bienes y servicios, así como de mercancías. El elemento distintivo de esta definición es que si bien la mayoría se habla de intercambios y de intensidad en los intercambios de diferentes tipos de mercancías, particularmente el predominio, diríamos, de los adelantos científicos, tecnológicos y particularmente de la comunicación, sí, sería lo que prima particularmente en este contexto que nos toca vivir en el marco precisamente de este proceso de globalización. Lo que vale la pena rescatar y que hemos señalado previamente es el hecho de que la globalización lleva aparejado, sí, es un elemento incluso previo, obviamente, a la globalización, sí, procesos de división constante del trabajo. Es decir, el desarrollo del capitalismo implica necesariamente una constante, ¿sí?, división internacional del trabajo, la cual se va modificando a partir de coyunturas histórico-concretas. Es decir, cada que se da un reajuste en el orden, cada que se da, digamos, un reacomodo en términos precisamente de los actores internacionales, ¿sí?, asistimos también a una nueva división del trabajo, en el entendido de que no es una relación, diríamos, causal, sí, o monocausal, ni tampoco responde, diríamos, a una serie de predeterminación. Es decir, que primero, ¿verdad?, se den ciertas modificaciones en términos del arreglo internacional y luego se dé una modificación en la división del trabajo, sino que se da una relación simbiótica de carácter dialéctico. Esto me parece relevante y lo pongo a su consideración. Así entonces, tenemos que en ese marco de la coyuntura que incluso llega hasta nuestros días, la globalización y la nueva división internacional del trabajo tienen una íntima relación, es decir, están más cercanas, ¿sí?, en el uso de las tecnologías o vinculadas a partir del uso de las tecnologías digitales y de la información, característica que da lugar a una nueva economía centrada en la provisión de servicios y asentada en la producción e intercambio de conocimientos. Esa sería la característica fundamental y la tenemos que ligar, que vincular directamente precisamente con estos procesos de homologación de los modelos educativos y de la estandarización de la educación. En el terreno económico, particularmente podemos identificar, podemos dar cuenta de la formación de bloques económicos que en todo caso son el colofón, ¿verdad? Son el marco en el cual vamos a encontrar expresiones, digamos, globalizantes, ¿sí?, o mundializantes en prácticamente todos los órdenes, ¿sí?, de carácter estructural y de carácter superestructural. Esta formación de bloques tiene diferentes niveles, ¿sí? Como ya todos ustedes lo saben, las expresiones las numeramos ahora.
las cuales propician, como ya lo comentamos, relaciones de cooperación con diferente grado de integración y en consecuencia también de intensidad. Los ejemplos más cotidianos son la Organización Mundial de Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC, la Unión Europea, el Mercado Común del Sur, Mercosur, el Tratado Asia-Pacífico, entre otros. Y en ese sentido vemos cómo obviamente hay una constante proliferación precisamente de estos acuerdos comerciales en el entendido de que esa lógica de la cual hablábamos previamente, pues regularmente implica el conformar, por así decirlo, sociedades y los beneficios son para los miembros precisamente de esas sociedades y regularmente hay un grupo importante de países que quedan excluidos precisamente de esos privilegios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los mecanismos de cooperación son entre unos cuantos y en donde regularmente hay un país o hay un par de países, ¿sí?, que lideran precisamente los mecanismos de cooperación y son los más beneficiados en términos de esa interacción. Lo cual no quiere decir que para los demás integrantes no haya ninguna suerte de beneficio, pero habría que identificar cuáles son las particularidades o los efectos, en todo caso diferenciales, en torno a los mecanismos de cooperación. Aunque claro, y esto sí he de reconocerlo, se busca regularmente el que todos los integrantes tengan algún beneficio. Y así llegamos al tema, diríamos que es el punto tal vez nodal de esta sesión, que tiene que ver precisamente con los procesos de internacionalización y de transnacionalización de la educación, aunque podemos hablar de internacionalización y transnacionalización de prácticamente todos los elementos, ¿verdad?, que son producto de la interacción de las sociedades. La globalización, como ya lo comentábamos, tiene que ver con ese flujo de tecnologías, de economía o de factores económicos, de conocimientos, de personas, de valores e ideas, ¿sí?, que traspasan fronteras. La globalización afecta a cada país en formas muy diversas debido a la historia individual de las naciones, las tradiciones, las culturas, las prioridades y obviamente su signo de vida. Y ahí, en ese marco de la globalización, es que precisamente podemos ubicar o identificar en qué consiste la internacionalización. La internacionalización, como lo he venido esbozando, es una de las formas en las cuales un país o institución responde a los impactos de la globalización respetando la individualidad de la nación. Y ahí podemos, obviamente, ubicar a la educación, ¿sí?, o los modelos educativos, los sistemas educativos de cada uno de los países. Menciona aparte la transnacionalización, la cual conlleva la transformación de la educación superior en un servicio sujeto, esto ya lo hemos comentado desde la primera sesión, a las reglas del mercado, con predominio de los intereses de las empresas educativas transnacionales. En ese sentido, obviamente hay una suerte de beneficio, particularmente de aquellos que se abocan precisamente al impulso de esta homologación de los procesos y de los modelos. De suyo, entonces, la internacionalización de la educación superior consiste en el proceso de integración de las dimensiones internacional, intercultural y global en el propósito y funciones de la provisión de educación postsecundaria. Entonces, una suerte de conjunción de esfuerzos encaminados sobre todo a lo que sería el impulso de la educación superior. En este punto conviene distinguir cuáles serían, en todo caso, las diferencias entre internacionalización y transnacionalización. Tenemos que, en torno a la primera, es decir, la internacionalización, los instrumentos son las redes académicas, ¿sí?, los vínculos, los hermanamientos solidarios entre universidades, la cooperación horizontal y la creación de espacios académicos ampliados. Es lo que surge en los contextos locales y que se amplía hasta los internacionales.
A diferencia de ello, en la transnacionalización, los mecanismos son más bien de apertura, es decir, de filiales, de sucursales, de universidades extranjeras que suelen funcionar con muchos privilegios y representan verdaderos enclaves académicos. La venta de franquicias o de cursos enlatados, las llamadas universidades corporativas y las universidades virtuales internacionales, cosa que proliferó, ¿sí? O que tuvo, diríamos, una mayor difusión y impacto en este proceso que llevamos de encierro, de pandemia, en donde particularmente estas universidades virtuales, ¿verdad?, adquirieron carta de naturalización y que proliferaron, sí, y aprovecharon precisamente esta coyuntura sociohistórica que marcó precisamente la pandemia del COVID-19. En ese marco, entonces, es menester ir focalizando lo que nos ocupa el día de hoy en torno a la internacionalización, ya mucho más focalizada en el ámbito de América Latina. La internacionalización, entonces, de las instituciones de educación superior en América Latina respondieron o responden incluso al diseño e incremento de las actividades públicas en materia de internacionalización. Apenas datan de unos 20 años y surgen como respuesta a las coyunturas de integración comercial y económica. Recuerda, por ejemplo, que para el caso mexicano, el elemento, diríamos, de integración económica nos habla particularmente de 1994 a la fecha, ¿sí? El antiguo Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, pero particularmente estos procesos tienen que ver con esa coyuntura en la cual el ascenso del neoliberalismo desde la década 80 o finales de los 80 tuvo, digamos, un auge significativo en el contexto latinoamericano en términos de que penetró prácticamente todos los nervios precisamente de las sociedades latinoamericanas. Así entonces, tenemos que los estudiantes procedentes de familias pobres o depauperadas, ¿sí?, regularmente no cuentan con capital cultural y económico suficiente para aprovechar la modalidad académica. Por tanto, la posibilidad y que particularmente se dio en ese contexto de los 80 fue precisamente vía los apoyos internacionales, los intercambios o bien los programas de becas locales. En el caso mexicano, y ahí permítaseme hacer un paréntesis, a mí me tocó precisamente a mediados de los 80 participar en un programa de becas de la UNAM que me permitió precisamente llevar a cabo estudios de grado en los Estados Unidos, pero más que la experiencia particular, lo que quiero comentarles es que en ese momento me di a la tarea precisamente de investigar cuáles eran las condiciones en las cuales o los mecanismos que había que cubrir más bien para poder acceder precisamente a ese tipo de apoyos gubernamentales o bien intergubernamentales que permitieran en todo caso acceder a programas de grado. Y en ese sentido, sí, recuerdo que hicimos un estudio sobre la administración de las becas en el CONACYT y encontramos que en particular el CONACYT de 1980 hacia la década de los 90, es decir, un poquito más de una década, prácticamente se dedicó o se dedicaba a administrar becas, pero no necesariamente bajo un criterio de racionalidad económica, si se le quiere ver. Amén de que lo que primaba particularmente en el contexto educativo nacional era una total desinformación. Encontramos que la mayor parte de los estudiantes con posibilidades, diríamos, en términos de
y conocimiento, en términos de cumplir con requisitos de orden académico, no tenían conocimiento de que podían acceder precisamente uno ya sea a programas de intercambio o bien a becas, como eran las becas CONACYT, para poder llevar a cabo estudios en el extranjero. De tal suerte, nótese, había poca demanda y por el otro lado, pues había una oferta, por lo menos en ciernes, que no necesariamente se divulgaba, ¿sí? No obstante, sí pude identificar en aquel momento un interés creciente, ¿verdad?, por parte de los integrantes de las diferentes instituciones educativas de nuestro país, quienes, al igual que un servidor, ¿sí?, buscamos mecanismos, ¿verdad?, exploramos posibilidades para poder llevar a cabo estudios de grado. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, formamos una especie de red que permitió, ¿sí?, guardada la proporción, diríamos, de la realidad, es decir, las condiciones en las cuales se llevaba a cabo, ¿sí?, de difundir precisamente los programas de becas y la obligatoriedad, sobre todo, de las instituciones educativas de proporcionar apoyos precisamente para lo que sería la especialización y la difusión de los estudios, ya sea en los contextos locales o bien en el contexto internacional. Y cierro ahí el paréntesis, simplemente lo que trataba de subrayar es precisamente el hecho de que las condiciones económicas, sin lugar a dudas, se convertían en un gran lastre para poder acceder precisamente a programas de especialización, pero por el otro lado existió y existen las posibilidades de programas de intercambio mediante los cuales sobre todo los sectores más depauperados de la sociedad estaríamos en posibilidades de acceder a estos mecanismos de profesionalización y de universalización del conocimiento. ¿Qué ocurre hacia la década de los 90? Durante la década de los 90 identificamos un incremento del número de convenios, como ya lo comentaba, ¿sí?, tanto intergubernamentales como interinstitucionales de cooperación internacional, lo cual obviamente ha implicado un constante crecimiento en términos, ¿verdad?, de lo que sería los estudios de grado y la incorporación, en todo caso, de segmentos de la población, ¿sí?, relativamente más amplios a este tipo de procesos de especialización. Asimismo, se da una tendencia en ese marco a privilegiar actividades innovadoras de internacionalización. Es decir, no podemos dejar de lado el hecho de que en este marco lo que sigue primando fundamentalmente es esa orientación, sobre todo de carácter tecnológico, vinculado particularmente con las necesidades del mercado. Aparejado a ello, entonces, se da un interés creciente de los investigadores en adquirir una formación doctoral en el extranjero, con lo que ya comentábamos, la posibilidad de incluso, ¿sí?, quedarse en el lugar, en el país receptor. ¿Por qué? Porque no necesariamente, ¿verdad?, al regresar se garantizan las condiciones para aplicar los conocimientos adquiridos o desarrollar, ¿verdad?, en términos generales, las habilidades, las competencias, ¿sí?, que serían propias de ese proceso de internacionalización. No obstante, conviene hacer un paréntesis también en términos o a fin de identificar cuáles eran las dificultades para la internacionalización del currículum, otro elemento, digamos, inherente precisamente a este proceso de internacionalización. Particularmente, los obstáculos devienen de la resistencia de los actores, ¿sí?, las inercias institucionales y sobre todo el carácter altamente conflictivo de las discusiones sobre identidad cultural y autonomía universitaria. Uno de los elementos que particularmente ha jugado ahí su papel, nótese, no lo voy a adjetivar, ha sido precisamente esta discusión sobre la autonomía y la identidad cultural, que entonces, nótese, ha servido en todo caso como reducto para
o como defensa a la internacionalización. No obstante ello, pues evidentemente vemos como cada vez más hay procesos de internacionalización, ¿sí? Los cuales se fincan en esfuerzos tanto endógenos como exógenos. Así entonces, lo que encontramos como resultado es la consolidación de instancias encargadas de la conducción, el manejo de las relaciones internacionales en las instituciones de educación superior y en las asociaciones nacionales de universidades y en los ministerios de educación, ergo, en las oficinas y unidades administrativas especializadas que, reitero, estarían cada vez más vinculadas precisamente con estos imperativos de corte internacional. Así entonces podemos afirmar que desde finales de la década de los 90 del siglo anterior y principios de este, ha ocurrido la emergencia de nuevas estructuras y mecanismos de cooperación macro interregionales, como es el caso del Grupo Montevideo, de la red de macrouniversidades de América Latina, entre otros. De tal suerte, estos procesos, diríamos, de difusión, también valdría la pena que no están exentas de tensiones. Sin embargo, las tensiones en todo caso van a ser mediatizadas, van a ser equilibradas fundamentalmente por mecanismos de solidaridad, de cooperación que se observan particularmente hacia finales de los 90 y que van a construir el nuevo escenario de proveedores transnacionales iniciado en el siglo XXI. De hecho, nótese, pese a las reticencias que podemos encontrar en términos a la participación o a la pretendida autonomía, ¿sí? O incluso que a veces leída como soberanía, ¿sí? No me ocupa en este momento hablar de esta, que también es un tema muy polémico, incluso que hoy por hoy aparece cotidianamente en las mañaneras, ¿sí? El de la soberanía, ¿sí? Lo cual, sin lugar a dudas, sirve muchas veces como elemento retórico, como obstáculo, y que no necesariamente responde a los vientos que soplan en el marco de las condiciones civilizatorias actuales. Lo reitero, sería una asignatura pendiente. En este marco del nuevo siglo, entonces, conviene en todo caso rescatar un fenómeno que ya comenté como constante desde prácticamente el Renacimiento hasta nuestros días, como es el caso precisamente de las migraciones de los estudiantes internacionales. La condición de migrante, ¿sí? Homo migrans, ¿sí? Sigue siendo característica del ser humano, ¿sí? Hay quien dice que es un elemento, un rasgo distintivo del ser humano en términos de qué, de que siempre está migrando. De tal suerte, el flujo migratorio mundial se calcula en más de 281 millones de personas, ¿sí? Esto con datos del 2020, en el entendido, obviamente, que durante parte del 2020-2021, precisamente la migración, ¿sí? Se contuvo, ¿sí? Se paró, diríamos, producto precisamente de la pandemia, pero que incluso notes en condiciones en las cuales esta situación de pandemia no se ha superado, ¿sí? Los mecanismos o los flujos migratorios, por ejemplo, de América Central, ¿sí? Y de México hacia el país del norte siguen de manera constante y de manera pujante. Así entonces, tenemos que en ese contexto del flujo migratorio mundial, la mayor parte de esos flujos se dirigen hacia países del norte, como ya lo comenté, aunque hay un volumen casi equivalente de migración hacia los países del sur. En todo caso, podemos hablar de un proceso de mayor difusión que nos permite, obviamente, hacer una taxonomía mucho más amplia en donde identificamos 4 direcciones de la migración mundial. Estamos hablando fundamentalmente de la migración en general, pero particularmente de la migración estudiantil. Norte-norte, Europa a Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos a Europa, Australia, Canadá, Corea del Sur, entre otros. Sí, entre estos países considerados, ¿verdad?, como capitalistas, entre comillas, desarrollados. Sur-sur, de Ucrania a la Federación Rusa y entre algunos países de Asia y Medio Oriente. Sur-norte, obviamente México, Estados Unidos, Turquía, Alemania, China, Filipinas,
y la India hacia Estados Unidos. O norte-sur, Estados Unidos a México y Sudáfrica, Alemania a Turquía, Portugal a Brasil, Italia a Argentina. Y entonces encontramos una mayor diversificación, lo cual redunda en algunas cifras como las que a continuación comentamos. En el 2018, la OCDE reportó 6.5 millones de estudiantes, quienes se inscribieron fuera de su país de origen, más del triple de los 2.1 millones que había en el 2000. Reitero, la cifra parecería como que se detuvo, como que se contuvo, pero evidentemente tendríamos que actualizarla una vez que pase la pandemia. En cuyo caso, la mayoría de los estudiantes internacionales, conviene señalar, proviene de países del sur y cursa estudios en las instituciones educativas superiores del norte. Por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, entre otras. En cuyo caso es probable que los principales destinos educativos se modifiquen como resultado de la emergencia de nuevas políticas educativas y económicas. En algunos casos se incorporarán como polos de atracción Canadá, China, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Brasil, México. México siempre ha sido un factor, diríamos, de atracción, sobre todo en torno a pobladores de Centro y en muchos casos de Sudamérica. Sudáfrica y Filipinas planean atraer más estudiantes internacionales en el futuro, a partir obviamente ya de esta estandarización, sobre todo de los modelos educativos y de las estrategias de innovación y de investigación que comienzan a permear el mundo, aunque evidentemente hay una diferencial, en términos de los recursos con los que cuenta cada uno de los países. En ese sentido, particular atención hay que poner en China. China se propone registrar 350,000 estudiantes internacionales provenientes de África y otros países asiáticos para cursar programas de mediano y largo aliento. Según la OCDE, 8 millones de personas estudiarán en el extranjero en el 2025. Para ir cerrando, rescataríamos ¿cuáles son los beneficios de la internacionalización educativa de la cual hemos hablado? Bueno, dentro de los más relevantes tenemos los siguientes. 1. Fortalecimiento de la investigación y producción del conocimiento. Es decir, se convierte en una constante, ¿sí?, el buscar nuevas vetas de investigación y sobre todo de producción y de metodologías para la producción del conocimiento. 2. Mejora de la internacionalización del currículo. A pesar de que algunos no estén muy de acuerdo, se comienza a dar esto, sobre todo precisamente a partir de la internacionalización y de la transnacionalización de la educación, como ya lo hemos venido comentando. Asimismo, se busca y se impulsa constantemente la mejora del prestigio y del perfil de las instituciones. Amén de el incremento de la orientación internacional del académico y la posibilidad, obviamente, de llevar a cabo estancias o años sabáticos, estancias doctorales, postdoctorales, de investigación y obviamente de intercambio y de cooperación. También otro de los beneficios sería una mayor conciencia de la internacionalización entre los estudiantes, ¿verdad? Y lo cual conlleva a una exploración cada vez mayor, ¿sí?, y a una mayor aplicación en términos de las oportunidades de los programas de intercambio y de los mecanismos de apoyo interinstitucional e internacional, así como un aumento de la cooperación y la solidaridad internacional, que sin lugar a dudas cimentan en todo caso esferas de influencia, ¿sí?, interacción en todo caso entre diferentes países o bloques, como ya lo hemos venido comentando, que se conforman en diferentes puntos del orden. Por lo que toca a las organizaciones promotoras del intercambio y la movilidad, tenemos que estas también se van diversificando y se van multiplicando. Históricamente podemos encontrar una presencia del programa Fulbright de Estados Unidos, el Erasmus de la Unidad Económica Europea,
del DAT, Servicio Alemán de Intercambio Académico, el Consejo Británico, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, la Universidad Santander, que incluso hoy por hoy está haciendo una difusión, me parece, cada vez más prolija en torno a profesores y estudiantes de universidades públicas. No sé hasta qué punto esa sería una tarea pendiente que tendríamos, les invito a cumplimentarla conmigo, qué tanto los estudiantes y profesores de estas universidades públicas lo están en todo caso capitalizando. Finalmente, ¿cuál es el espacio común de educación superior en América Latina? El espacio común obviamente tiene que ver particularmente con un proceso de institucionalización y de impulso a este proceso de internacionalización o de búsqueda de espacios comunes, como ya lo comentamos. El antecedente tiene que ver con ese espacio común de educación superior latinoamericano, producto del Acuerdo de Bolonia en 1999. Ese primer antecedente fue en la Declaratoria de Guadalajara en 1991, donde se expresó que las aspiraciones de desarrollo económico, tecnológico y cultural necesitaban de un gran impulso de la educación. Y así, obviamente, se comienza a dar este proceso de institucionalización. Se comenzó a hablar por primera vez de la necesidad de promover un mercado común de conocimiento como un espacio para los saberes bajo una filosofía de intercambio de materiales de innovación. De tal suerte, producto de estos esfuerzos, tenemos que entre el 2000 y el 2010 en América Latina se ha registrado un aumento impactante en torno a la tasa bruta de matrícula, la cual se duplicó y tiende a la alza, lo cual constituye una expresión contundente y rápida para los estándares internacionales. Todo ello se debió en gran medida al aumento de graduados en educación secundaria, el crecimiento de la matrícula de la educación superior, la cual ha estado constantemente acompañada por el lado de la oferta, de tal suerte que en el periodo comprendido de 2000 a 2013 se creó un cuarto de instituciones de educación superior actuales y la mitad de los programas actuales. Para el caso mexicano, valdría la pena recuperar, pero sobre todo analizar en detalle y evaluar el alcance de las universidades que ha impulsado el actual gobierno y la calidad de estas, la infraestructura, la planta docente, el currículum, en fin, es una tarea que me parece importante y hasta qué punto se inscribe precisamente dentro de estas tendencias generales o si se trata de un reducto en el cual se reivindica, diríamos, el principio de autonomía y de soberanía nacional, como se ha declarado por lo menos efusivamente en la promoción de estas universidades, que reitero, muchas de ellas, por cierto, me parece que no son una realidad, sino que son o siguen siendo una promesa. Por otro lado, en la Declaración de Salamanca de 2005 se avanzó en la creación de un espacio iberoamericano centrándose en tres aspectos fundamentales. Esto como parte, diríamos, de estos procesos de cooperación en el marco precisamente de la internacionalización. Los tres aspectos fundamentales son la investigación, el desarrollo y la innovación, de los cuales hablábamos la sesión anterior, sobre todo con el fin de incrementar la productividad económica que lleve a la mejora de la calidad, sobre todo a nivel social y desarrollo comunitario. Sin lugar a dudas, es una aspiración que me parece fundamental el que todos los desarrollos y el impulso, los mecanismos de cooperación que se den a las instituciones de educación superior y que éstas cumplan cabalmente con sus funciones sustantivas, como es el caso de la investigación, la academia, la docencia, el posgrado, sin lugar a dudas redundarán en un mayor capital cultural, en una revolución científica y tecnológica en el plano local que nos permita o que permita al país ser más competitivo, pero sobre todo
nótese que se permita elevar los niveles de bienestar social, ¿sí? Y que garanticen eventualmente márgenes de seguridad humana. Y así, bajo esta premisa, podemos en todo caso también, para terminar la sesión del día de hoy, subrayar algunos elementos críticos de la internacionalización de las instituciones de educación superior, que tienen que ver en primera instancia, por ejemplo, con los rankings internacionales y regionales, y que parecería como que en algunos casos se está más tratando de aparecer en los rankings que efectivamente cumplir con esas metas institucionales que se tienen en materia educativa, en materia de investigación, en materia de innovación, en materia de impulso y desarrollo de las tecnologías. 2, programas académicos conjuntos y doble obtención de grado, ¿sí? Que para algunos pudiese ser sumamente atractivo. También valdría la pena preguntarse si la calidad en esta doble emisión, ¿sí? No se diluye precisamente en aras de ese doble reconocimiento. Si esto no ocurre, pues parecería como que este elemento, más que ser un elemento de crítica, sería un elemento favorable. Un elemento que sí vale la pena rescatar y que por lo menos en ciernes lo he señalado, es precisamente la constante fuga de cerebros. ¿Por qué? Porque hay una transferencia precisamente de masa crítica, de masa gris, de los países del sur hacia los países del norte, en el entendido de que son obviamente recursos que no necesariamente le costaron a la sociedad receptora y en todo caso los va a capitalizar. ¿Por qué? Porque al abrirle precisamente las puertas a sus universidades, les abre, digamos, otros espacios, otros niveles de conocimiento, los cuales no necesariamente, ¿verdad?, van a tener las condiciones para desarrollarse en el caso de que se decidieran regresar a su país de origen. Entonces, tenemos una constante fuga de cerebros. Hay quien diría, bueno, no hay ningún problema porque al final de cuentas el conocimiento es universal y va a permear a todas las sociedades. Esto habría que considerarlo. La acreditación y la fábrica de diplomas. Tenemos que, en ese sentido, muchas instituciones se han convertido en una especie de emisoras, ¿sí?, de fábricas de diplomas, sin necesariamente corresponder a los cánones, a los niveles de la calidad educativa, ¿sí?, y de la acreditación que sería necesaria bajo mecanismos, sobre todo, mucho más puntuales o rigurosos en términos de identificar, ¿verdad?, los parámetros de la calidad. Otro elemento sería si se considera a la educación superior como un bien público o como un bien privado o incluso como un bien público global. ¿Por qué? Porque en este marco precisamente de la sociedad capitalista internacional, al final de cuentas, se ha trastocado la publicidad, sobre todo de las instituciones de educación superior, y se convierten, se han trabajado, ¿sí?, se tratan más como un bien privado, en el entendido, obviamente, de que entonces no habría esa vinculación con la sociedad y obviamente no se atendería a los grandes problemas nacionales, parafraseando a Molina Enríquez en su momento, y que tuviesen efectivamente un impacto, ¿sí?, en términos de las políticas públicas y de la solución de los problemas más imperativos de las sociedades. Otro de los elementos que me parece importante tratar, y yo se los dejo ahí como temáticas que obviamente ustedes pueden rescatar, incluso en materias de no solamente de ensayos, sino también incluso de tesis, la equidad versus el elitismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el marco en el cual el conocimiento se convierte en poder, pues entonces está regularmente al servicio de una élite y cuesta mucho el que haya una vinculación, ¿verdad? Se hace cada vez más difícil el que haya mecanismos de equidad, de acceso precisamente a estas bondades que ofrece la internacionalización de la educación, pero sobre todo el poder competir en igualdad de circunstancias. Así como
Otro elemento que vale la pena reflexionar sería la diversidad versus la homogeneidad cultural. Tenemos que, al menos, y esto lo había comentado en sesiones previas, en 142 países del sistema mundo existen movimientos altermundistas, movimientos, ¿verdad?, que tratan de reivindicar la identidad étnica o la identidad nacional en este marco precisamente de la globalización. Entonces tenemos, obviamente, una realidad que va a ser jalada, digamos, en dos direcciones: tendencias globalizantes que regularmente están marcadas por procesos hegemónicos de orden económico, por modelos económicos también, digamos, privativos en prácticamente todo el orbe, pero tenemos procesos de reivindicación que tratan particularmente de asirse a elementos de la identidad nacional, de los valores comunitarios y en este caso de las culturas locales. Bajo este marco, les dejo la pregunta y con eso terminaría yo el día de hoy. Si vamos hacia la construcción de una nueva ciudadanía global, ¿y qué características tendría? Yo aquí terminaría mi intervención. Les dejo en la pantalla mi dirección de correo, cualquier duda, comentario que quieran hacerme, sugerencia en relación a los contenidos que hemos tratado de compartir acá, son bienvenidas y les daría finalmente las gracias por su atención y atingencia a lo que hemos venido comentando. Muchas gracias.